Muy buenas noches, querida familia en la fe. Una vez más, lleno de gozo y de alegría por la oportunidad que me regala Dios de poder entrar a sus hogares a través de este medio, deseando que al llegar esto a su celular o a su dispositivo, usted tenga la bendición de replicarlo, de compartirlo con su familia, con sus compañeros de trabajo, en su empresa y con todas sus amistades que a bien quisieran llevarle el mensaje de la buena nueva de la palabra del Señor. Este es el día que hizo el Señor, por lo tanto nos gozaremos y nos deleitaremos en Él. Aun a pesar de independiente de las circunstancias, el Señor le dijo a sus discípulos que en el mundo tendréis aflicción. La aflicción, la tristeza y el dolor, los problemas, las dificultades no se iban a acabar, no se iban a terminar. Mientras usted y yo tengamos los pies puestos sobre este pedacito hermoso de tierra que el Señor nos ha regalado, a nuestro alrededor van a existir dificultades y problemas. Recuerde que la palabra nos dice que nuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Pero entonces surge el 11º mandamiento, no dar papaya. Que nosotros no podemos permitir por nuestra sequedad, por nuestro desierto, por nuestra vida árida en oración, por nuestra vida árida en adoración, en alabanza, en comunión, en coinonía con el Espíritu Santo, orando los unos con los otros y los unos por los otros, no podemos permitir que esa dificultad que el enemigo está planeando llegue a nuestra vida. Y si llegan, gloria a Dios. Si llegan, bendito sea el Señor. Una cosa es que lleguen los problemas a nuestra vida, una cosa es que lleguen los problemas a nuestro hogar, y otra cosa es que lleguen los problemas a nuestra vida y a nuestro hogar cuando nosotros estamos tomados de la mano del Señor. Cuando tú y yo estamos tomados de la mano del Señor, pueden pasar carros y carretas, puede llover, truenos, relámpagos y centellas, que la presencia de Dios, la presencia de su Espíritu Santo en la vida de aquel que ha creído y ha confiado y esperado, se mantendrá firme. ¿Por qué? Porque el Señor dice que Él va delante de nosotros como poderoso gigante, abriendo camino, derribando puertas, cerrojos de hierro, de bronce, quitando todos aquellos obstáculos que el enemigo pueda presentarnos o pueda presentarse en diferentes maneras o formas delante de nosotros. Pero el enemigo será y ha sido siempre derrotado por la presencia del Señor. La Biblia dice que el enemigo, que el diablo oye hablar de Dios, tiembla y huye. Pero una cosa es cuando tú no oras, cuando tú no te congregas, cuando tú no alabas, no adoras al Señor, cuando tú no estudias la Biblia, cuando tú no haces todo lo que dice el Señor en su palabra que tú y yo hagamos. Lo más probable es que esas dificultades que el enemigo te presenta te pueden derrotar. Pero para Dios, dice el Señor, que para Él no hay nada imposible. Si tú crees, es posible que el Señor pueda derrotar las dificultades que se presenten en tu vida. Y las cosas no se hacen cuando tú y yo queremos, las cosas no son en el momento en el que yo los quiero, porque por lo general las personas oran y buscan a Dios cuando hay dificultad. Porque la gente a veces busca a Dios cuando la casa ya está en vía de extinción, cuando el matrimonio ya se está acabando, cuando ya los hijos se están apartando del hogar, cuando ya la familia, el núcleo familiar se está destruyendo. Es cuando probablemente comenzamos a buscar a Dios, a acercarnos a Dios. Pero mientras las cosas no sucedan, a Dios luz que te guarda el cielo, y de Dios, nanay, nanay. Pero es necesario que nosotros, que todo aquel que se acerca a Dios, crea que le hay, dice la palabra del Señor. Que cuando tú pidas algo, pídelo en el nombre de Jesús, porque Él va al Padre. La Biblia dice en los evangelios que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por Él. Necesitas algo. ¿Quieres derrotar al enemigo? ¿Quieres alejar al enemigo de tu vida? ¿Quieres alejar las circunstancias adversas a tu voluntad de tu hogar?
quieres apartarte de este mundo convulsionado, este mundo que la gente está en un momento difícil de dolor, de miedo y de temor, solo tienes que acercarte a Dios. Es de la única manera. Y no acercarte por acercarte, porque muchos dicen, yo estoy cerca de Dios, pero lo importante es que si estás cerca de Dios, obedezcas a Dios. En la obediencia está la bendición, en la obediencia está la madurez, en la obediencia está la presencia del Señor. Cuando yo soy obediente y dejo que el Señor sea el que tome el control pleno de las tres áreas de mi vida, de mi espíritu, de mi alma y de mi cuerpo, la gloria de Dios se derrama sobre nuestras vidas. Yo quiero que vayamos a la Biblia en esta tarde y miremos algo. En lo que de pronto muchos de nosotros, por lo general, estamos buscando a quién echarle las culpas de nuestros problemas, de nuestros fracasos, de nuestras necesidades, de la escasez, de la falta de trabajo, de la falta de gozo y de alegría. Estamos siempre buscando a quién echarle las culpas, y la culpa yo no se la puedo echar a otro. ¿Por qué? Porque todo acto tiene una consecuencia. Si mi manera de actuar es conforme a lo que dice la palabra de Dios, si mi manera de vivir es vivir, como dice el Señor, bajo los parámetros de la Biblia, es vivir metido siempre bajo la sombra de la sala del Espíritu Santo, es vivir tomado de la mano de Dios, créame que a mi alrededor sucederán cosas, pero a mí no me llegará. La dificultad no tocará la puerta de mi casa, porque el Señor con su presencia hará un vallado a mi alrededor. Ahora, muchas veces no busco a Dios por mis ocupaciones. Busco a Dios si me queda tiempo. Miro a ver si puedo ir. Es que estoy muy ocupado. Es que estoy pendiente de un negocio. Estoy pendiente de una venta. Estoy pendiente de una visita. Estoy pendiente de una entrevista. Pero nunca saco el verdadero tiempo para acercarme a Dios. Y es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Porque muchos de nosotros y muchos cristianos por lo general se acercan a Dios dudando. ¿Será que el Señor tienen un espíritu como del Chapulín Colorado? Sí lo hago, sí voy, sí vengo, sí lo traigo, pero no. Unos con el espíritu del Chapulín Colorado y otros con el espíritu de Volqueta. Siempre se vive cargado, siempre se tienen piedras dentro de sí, siempre se tienen piedras dentro de sí, siempre se tiene el corazón lleno quizás de odio, de rencor, de amarguras, de resentimientos y de iras. A veces no me soporto ni yo mismo, cuando yo no soy aquel cristiano que me acerco a buscar a Dios. No soy aquel que vivo sometido a la voluntad de Dios, y el hacer la voluntad de Dios atrae bendición. El no hacer la voluntad de Dios acarrea condenación. Por eso es necesario que nosotros miremos lo que dice la palabra para que veamos que aún aquellas personas al mismo Señor le echaban la culpa de lo que le estaba pasando a ellos. Muchos decían, este vino aquí a atormentarnos la vida, dijo el endemoniado gadareno. Muchos le dijeron, mire, este anda enloqueciendo al pueblo. El pueblo está, perdónenme la expresión, el pueblo se está alborotando porque este le está. No, hay cosas en las que él no tiene la culpa ni va a tener nunca la culpa, porque la culpa que Dios siempre ha tenido fue la culpa mía, que la llevó a la cruz, y estando en la cruz la dejó clavada. Mi culpa, mis problemas, mi pecado, mi maldad, mi odio, mi rencor, todo eso lo dejó allí. Pero mire este cuadro que les voy a presentar hoy en este día a través de la palabra del Señor. Vamos a la Biblia, al Evangelio de San Juan. El Evangelio de San Juan es el libro que tú, de verdad, tienes que empezar a leer por primero en la Biblia. No es desde el Génesis. Léete primero el Evangelio de San Juan. Léete primero el Evangelio de San Juan, y cuando te leas el Evangelio de San Juan, comienza a leer Mateo y pasa de Mateo por todos los libros del Evangelio hasta el Apocalipsis. Luego sí, devuélvete a estudiar el libro del Génesis y vuelve otra vez para que podamos entender lo que dice la palabra del Señor. El Antiguo Testamento fue dirigido a Israel, a Jerusalén, al pueblo de Israel. Pero el Nuevo Testamento
libro fue escrito y dirigido a la iglesia del Señor. Por eso dice el Señor en su palabra: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Miren lo que dice la palabra de Dios en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 11. Yo le voy a ir leyendo, y cuando usted tenga la oportunidad de estudiarlo y profundizarlo más, se va a dar cuenta de muchas cosas. Dice: estaba entonces enfermos uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y Marta, su hermana. Estaba enfermo. Lázaro era aquel hombre al cual Jesús amaba, al cual Jesús amó, al igual que usted, al igual que mí, que yo, cuando usted y yo hacemos la voluntad del Señor. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. La palabra del Señor en el libro, en la carta de Pablo a los Gálatas, en el capítulo 6, en el versículo 7 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre segare, eso también segará. Lo que usted haga, por eso dije en un comienzo, todo acto tiene una consecuencia. ¿Cuál es el acto suyo durante todo el día? ¿Cuál es el acto suyo durante toda la semana? Que el día que quiera acercarse a Dios viene a exigir prebendas, viene a exigir derechos, cuando usted antes de los derechos tiene que cumplir unos deberes. Esa mujer, hermana de ese amigo de Jesús, el cual amaba mucho, fue esa mujer de la cual habla la Biblia, que derramó sobre los pies, sobre sus pies, un frasco de perfume de nardo fino, carísimo, del cual también el mismo Judas dijo que por qué habían hecho tanto desperdicio, que por qué no lo vendían y la plata la cogían para repartírsela a los pobres. Es cuando el Señor dice: tranquilo, los pobres siempre van a estar con perfume o sin perfume, pero siempre se va a hablar de esta mujer. Y fue la actitud que ella tuvo. Antes de que su hermano se enfermara, ella sembró en el Señor. Ella conoció que haciendo lo que tenía que hacer delante de Dios, algún día, como dice la Biblia, que eches tu pan en las aguas y algún día y en algún lugar lo vas a recoger. Ella lo que derramó sobre el Señor fue un frasco de perfume. Dice: enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. El que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella, por esa dificultad. Por eso, cuando usted tiene a Cristo, al igual que el rico Epulón y Lázaro, el que estaba lleno de llagas, ambos murieron, pero fueron llevados a lugares diferentes. Lázaro, el pobre, el lleno de llagas, fue llevado por los ángeles a los brazos, al seno de los brazos del padre Abraham. Pero el rico murió y fue sepultado. Una de las cosas que cuando yo muero en Cristo, la gloria de Dios se va a derramar, porque no muero, duermo en el Señor. Y eso era lo que le pasaba a Lázaro, y era lo que esperaba la gente, y lo que la gente no quería que sucediese, que Lázaro muriera. Por eso no vieron otro momento ni otro recurso a cual acudir, sino al estar en la presencia del Señor, porque lo ama, puede venir. Y amaba a Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Era una familia a la cual Jesús amaba mucho, al igual que usted y al igual que mí. Créame que el Señor ama a su familia. Si el Señor no amase a su familia, Él no hubiese muerto en la cruz por su familia, pero Él ama a su familia. Experimente el amor de Cristo, experimente el amor de Jesús de Nazaret, clavado en la cruz. Usted nunca va a comprender ni va a entender el precio de la muerte de Él en la cruz, por ti y por mí, por todos y cada uno de nosotros. Cuando yo, pues, dice la Biblia, cuando oyó, pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Y le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte,
y otra vez vas allá. El tiempo es de Dios, los tiempos son del Señor, y Él sí que verdaderamente sabe a dónde ir, cuándo ir y por qué ir. Muchos de nosotros queremos que la presencia de Dios, tú la tienes en tu corazón si invitaste a Cristo a tu corazón. Si lo invitaste a morar, a habitar en ti, tú tienes la presencia del Señor. Pero resulta que ellos querían que fuera de inmediato, que las cosas se hagan en el momento en que yo estoy necesitado, no después. ¿Para qué? Después de ojos sacados, ¿para qué no hay Santa Lucía que valga? Es el dicho y el proverbio del mundo. Pero dice, le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y ahora vas allá otra vez. En pocas palabras, siempre va a haber un obstáculo para ver la gloria de Dios. Siempre delante de Dios van a haber muchas personas que van a ver primero los obstáculos y creen que la prioridad es presentar un obstáculo, cuando la prioridad es dejar que el Señor haga lo que Él quiere y debe hacer. Respondió Jesús. Mire la respuesta del Señor. ¿No tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les digo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle, cuando ya muchos sabían que físicamente él había muerto. El versículo 12 dice: dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme sanará. Todavía los mismos discípulos dudando del poder, de la misericordia, de la bondad del Señor. Dudando porque muchos, como dice la Biblia, muchos son llamados, pocos los escogidos. Y este pueblo me dirá: Señor, Señor, y les diré: no los conocí. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Es lo que el Señor siempre ha dicho en su palabra. Estos dudaban que si el Señor llegaba, pues no, el Señor ya, de hecho que lo había sanado. El versículo 13: pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús le dijo claramente: Lázaro ha muerto. Yo me imagino, no me quisiera imaginar la cara que pusieron los discípulos del Señor cuando Él le dijo que Lázaro había muerto. Si tenían la duda, de pronto habían dicho: pero bueno, si lo llamaron que estaba enfermo, ¿por qué no fue y lo sanó enseguida? Es que no es cuando yo lo necesito, es cuando Él ve la oportunidad para hacerlo. No es cuando yo lo quiero, es cuando Él lo quiera. No es cuando yo lo diga y se lo pida, el tiempo es de Dios. Es cuando Él vea la oportunidad precisa para hacerlo. Y dice el Señor, mismo Señor dice: y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a Él. Muchos de nosotros para creer hay que ver, o ver para creer. Ver para creer, como le digo el Dídimo: muéstrame a ver, porque es que para ver si tú eres. Dijo entonces Tomás, llamado el Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. 4 días de muerto. ¿Qué puede haber en una tumba? ¿Qué puede haber en un cadáver? ¿Qué puede existir el cadáver? ¿En qué puede existir cuando ya tiene 4 días de muerto? Cuando ya tiene 4 días de estar sepultado. Dice, y entonces dijo Tomás, llamado el Dídimo, a sus discípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. El versículo 18: Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarla por su hermano. A darle el pésame, a dar las condolencias, a llevarlas a que se entristecieran más, a mostrarle a ellos quizás el respaldo, el apoyo en ese momento. Lo que no contaban ni sabían era que con ellos estaba el mejor, el más grande, el dueño de la vida, el que toma la decisión si sí o si no, el que no se equivoca nunca ni se va a equivocar, el que siempre abrirá los cielos.
mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Mire esto que hace Marta. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pues le echó la culpa, que por no estar en el momento preciso, que ellos pensaban que era el lugar y el momento preciso, no se hubiese muerto el hermano. Siempre estamos buscando a quién echarle las culpas a nuestro fracaso, a nuestras dificultades, a nuestras necesidades. Pero ¿qué pasa? No era necesario. Él quería mostrar la gloria del Padre Dios en esa dificultad. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Tu hermano resucitará, le dijo Jesús a Marta. Marta fue la que derramó el perfume de nardo fino sobre el Señor. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Tenía conocimiento de que sí, pero no había momento claro de que era en el instante. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Recuerde que dice el Señor que al que cree, todo le es posible. Al que cree, todo le es posible. Y el Señor se quiso cerciorar para ver cuál era la respuesta de ella. Cuando ella le pregunta y le dice: ¿crees esto? Miren lo que dice la palabra del Señor en el versículo 31. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. La culpa otra vez de la muerte en el momento de Lázaro, la muerte pasajera de Lázaro, era culpa del Señor. Y para que eso no suceda en mi vida, quien tiene que estar pegado del Señor, soy yo. Quien tiene que vivir al lado del Señor, soy yo. No es el Señor en mí, soy yo en Él y Él en mí, como dice la palabra de Dios, que seamos uno. Él en mí y yo en Él, para que vivamos quieta y reposadamente. Jesús le dice: ¿dónde le pusiste? ¿Dónde le pusiste? Lo importante no eran los días, sino que ¿dónde le pusiste? Mire esto. Mire lo que pasa. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba, porque dice: Jesús lloró. Y algunos de ellos dijeron: no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera. Todo el mundo estaba cuestionando y preguntando la situación. ¿Pero qué pasó? Lo llevaron y dice: Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dos cosas que a mí me llaman mucho la atención. Cuando la tumba del Señor Jesús, para asegurarla, pusieron una piedra. La tumba de Lázaro pusieron una piedra. Y el obstáculo más grande que pueda haber entre nosotros es eso. Y el obstáculo que hay es que tú y yo podemos tener una piedra, pero en el corazón. O tener un corazón de piedra, más no un corazón de carne. Y en el corazón de piedra podemos estar sintiendo, experimentando el miedo y el temor. La angustia, la preocupación. Jesús le dijo: quitar la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Siempre le vamos a poner obstáculos al Señor cuando yo no vivo pegado, ni creo, ni confío plenamente en el poder de Dios. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y yo le digo hoy, si usted cree en el Señor, créame que Dios va a quitar esa piedra que han puesto en el mundo. Y esa piedra se llama coronavirus, que está infundiendo el miedo, el temor. Hay un terror en la gente, en los cristianos. Hay un miedo. Deje que el Señor quite esa piedra, quite eso de delante suyo, de sus ojos, porque usted no ve sino el miedo. Y ha endurecido su corazón, no ha confiado en el Señor.
Crea que a usted no le va a permitir Dios que le pase nada, que le suceda nada. Ella entonces le dice, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Pero ¿por qué le dice él eso? Porque es que Marta le dice al Señor, yo sé que lo que tú le pidas al Padre, el Padre te lo va a dar. Marta tenía la pregunta del cuestionamiento, pero también tenía la respuesta a ese cuestionamiento. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven, gloria a Dios, bendito sea el Señor, que la cereza del tamal, del pastel, de la torta o del pudín fue la resurrección de Lázaro. Cuando él le dijo, ven, levántate, ven, sal. Es el gozo y la alegría. Deja que el Señor te dice hoy, quita la piedra que hay en tu corazón. No veas los obstáculos. Enfréntate, ven, camino hacia los brazos del Señor y deja que Dios haga, camine por ti y te lleve. Y lo único que le dice el Señor, desátenle y déjenlo ir. Porque el Señor tiene eso. Te va a hacer libre siempre. Lo que pasa es que muchas veces nosotros convertimos la libertad en libertinaje. Familia, yo quiero que en esta noche oremos. Me acompañes a orar en un tiempito para que le digas a Dios las cosas hermosas. ¿Cuál es tu necesidad? La necesidad de Marta y de María era ver a su hermano nuevamente con vida. La necesidad de Marta y de María era ver el gozo y la alegría en su hogar. ¿Cuál es tu necesidad? Yo te invito a que oremos, a que le demos gracias al Señor. Amado Dios, te damos muchas gracias por esta noche. A ti te alabamos y te bendecimos, nos gozamos y nos deleitamos contigo. Gracias por tu presencia, gracias por tu ayuda, gracias por tu compañía y gracias por tu respaldo. Gracias por estar ahí, Señor, en los momentos que más te he necesitado. Gracias por estar siempre, oh Dios, al pendiente de nuestras vidas, de nuestro hogar, de nuestra familia. Te alabamos a ti, te bendecimos, te exaltamos, nos gozamos y nos deleitamos contigo, Señor. Bendice al dador alegre. Bendice a todo aquel, Señor, que da con alegría, no por tristeza ni por necesidad. Abre los cielos sobre su vida. Bendice su alacena, su arteza de amasar, su granero, su canasta y su nevera. Bendícela en el entrar, en el salir. Bendícela en su acostar, en su reposar y en su levantarse. Bendice y unge sus manos para que todo lo que toque sea bendecido. Concédele los dichos de los labios y los deseos del corazón. Sana a los que estén enfermos y libera a los oprimidos, Señor. En Cristo Jesús, Señor nuestro, en acción de gracias, te hemos orado, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga rica y abundantemente.